Estamos avanzando en varios domingos a finales del año pasado. Estuvimos presentando una serie de mensajes con respecto a verdades fundamentales que podemos extraer del Evangelio de la verdad. Y hemos estado avanzando en esa serie. A inicios de este año hicimos un mensaje intermedio con motivo de que iniciaba el año y presentamos como conveniente un mensaje con respecto a el tema de la paz. El mensaje era el príncipe de paz. Entonces, esta mañana avanzamos con nuestra serie sobre las verdades fundamentales que podemos extraer del Evangelio. Ahora yo les pido, hermanos, que ustedes se imaginen en este momento cómo sería vivir en un mundo perfecto, cómo sería la vida si todo el mundo se amara. Imagínense que no existieran las guerras que hay hoy en día, los crímenes, el odio, los chismes, las mentiras, el maltrato infantil, los divorcios, etc. Sería como el paraíso en la tierra, por decirlo de una manera, el cielo en la tierra. La vida sería mucho más pacífica, agradable. Cuando Dios creó el mundo, hermano, lo diseñó exactamente así. Sin embargo, sabemos que el mundo no permaneció de tal manera. Una vez que entra el pecado en escena, todo cambió. Esa hermosa creación de Dios se llenó rápidamente de angustia y dolor. El pecado creó más problemas para la humanidad de los que jamás nosotros hubiéramos imaginado. Desde mediados del año pasado, como les mencioné al inicio, hemos traído una serie de mensajes enfocándonos en verdades que podemos extraer del Evangelio. En realidad son 10 que estaremos presentando y esta es la cuarta. Primeramente hablamos de que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Esa fue la primera verdad que presentamos y dijimos en aquella ocasión que Dios es creador soberano tanto por autoridad como por su poder. Él es el creador porque creó todo de la nada y tiene autoridad y poder para ejercer su soberanía. Él es el soberano. También en el segundo mensaje, respecto a las verdades que podemos extraer del Evangelio, hablamos de que fuimos creados para su gloria y que nosotros tenemos en nuestra persona, en nuestro ser, esa imagen y esa semejanza de Dios para ser utilizada como reflejo de la gloria de Dios. Y ese es el propósito por el cual fuimos creados. Y también en un tercer mensaje hablamos de la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo y justo. En el mensaje de hoy yo les invito a considerar entonces esta siguiente declaración de la verdad, la cuarta, y que tiene que ver con la condición caída de la humanidad, particularmente la verdad del hombre como pecador. El hombre es pecador. Todas las personas, hermanos, han experimentado la realidad del pecado en el mundo, ya sea en sus familias, en sus vidas personales. Por eso todas las personas tienen al menos una comprensión respecto al concepto del pecado. Nosotros como cristianos aún más, con mayor razón, porque nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor Jesucristo. Hay varias cosas que la mayoría de las personas pueden reconocer sobre el pecado. Por ejemplo, algunos pueden reconocer que el pecado parece de alguna manera agradable. Otros pueden reconocer que el pecado puede resultar en una conciencia culpable. Otros pueden reconocer que el pecado tiene consecuencias. Hay otros, sin embargo, que no creen que el pecado sea un problema y del que se deban preocupar. Y hay otros que también son conscientes de que Dios odia el pecado. Hay diferentes conceptos que la gran mayoría de las personas pueden manejar acerca del pecado. Pero el pecado, pues, como sabemos, no es un tema en el que generalmente va a haber agrado en abordar, pero es un tema que no puede ser ignorado. Es una verdad y está en el Evangelio, está declarado y hay que abordarlo con la responsabilidad que conlleva. A través de este mensaje yo les invito a que reflexionemos en 3 puntos para desarrollar este mensaje. Primeramente, ¿qué es realmente el pecado a la luz de la palabra de Dios? Luego, ¿cuál es la realidad del hombre pecador declarada en la Biblia? Y por último, ¿qué perspectiva debemos tener como seguidores de Cristo ante esta verdad? En la santa palabra de Dios, como siempre decimos, encontramos
propósitos y respuestas, para lo cual yo les pido entonces que me acompañen a leer el versículo base para este mensaje, que está basado en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Ven también en sus pantallas. Y yo les invito por reverencia a la palabra de Dios que me acompañen al unísono en esa lectura. Así que pongámonos de pie y vamos a proceder entonces a la lectura de este versículo base de la palabra de Dios para el mensaje que titulamos La verdad del hombre pecador. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor del Dios delante de sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí esta mañana, presentándote el culto, la honra y el honor que solo tú eres merecedor, Señor. Y en este momento, aprestándonos para recibir de ti, Señor, la palabra, Señor, en respuesta. Te pido, Señor, que pongas tu verdad, tu palabra en mi boca, Señor. Nada de mi criterio fluya de mi boca, Señor, para directo al corazón de los hermanos que están aquí. Y que esta palabra sea aplicada en sus corazones y que pueda ser expandida y pueda ser comunicada a las naciones. Toda honra y toda gloria, Señor, te damos en este momento. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar con el primer punto del bosquejo, y es: ¿qué es el pecado? En Génesis 3, hermanos, nosotros tenemos referencia de la entrada del pecado en la raza humana, cuando la serpiente antigua engaña y tienta a la primera pareja, Adán y Eva. Pero, pues por la tentación de Satanás, ellos transgredieron el mandamiento de Dios comiendo el fruto prohibido, cayendo así en ese estado de inocencia en el que se encontraban, y pecaron. Dice el texto en Génesis 3, versículos 4 y 5, que la serpiente acusó a Dios de mentirles en la advertencia que les había hecho, y les dijo: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros meditamos esto, hermanos, el hombre hasta ese momento vivía en el ejercicio de la voluntad de Dios. Él vivía en el ejercicio de la voluntad de Dios, en una comunión única con Dios. Y que esa voluntad sabemos que es únicamente el bien. Sin embargo, él fue tentado a ser como Dios y cae en desobediencia, deseando tener el conocimiento del bien y el mal. En consecuencia, hermanos, se pierde esa comunión con Dios y el hombre entra en un estado de corrupción de toda su naturaleza, por la cual está enteramente incapacitado y en oposición a todo lo que es bueno espiritualmente. Está inclinado de un modo completo a lo malo, en cuyo estado permanece hasta hoy. Empieza a morir el hombre, hermanos, en ese momento. Lo vemos cada día, hermanos, la humanidad falla al intentar entonces, desde ese momento, redefinir en su vana sabiduría lo que es bueno y lo que es malo, separado de la voluntad de Dios. El hombre quiere definir, entonces, o está tentado a definir, o está llevado a definir, bajo su vana sabiduría, lo que es bueno y lo que es malo, separado de la voluntad de Dios. Y eso lo vemos hoy en día, cuando usted enciende las noticias, usted ve televisores, hay grupos de personas defendiendo posiciones de acuerdo a su criterio vano de lo que es el bien para ellos, mientras otros grupos van en otra corriente y todos en un total declive, separados e incapacitados para escoger lo bueno de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra hebrea, kata, en el Antiguo Testamento, y el griego armartía para el Nuevo Testamento, son las utilizadas en la Biblia para referirse al concepto de pecado. Kata, por ejemplo, tiene una traducción más sencilla de lo que nosotros pudiéramos imaginar, no es tan complicada.
Quizás Amartya abarca algunos conceptos más amplios, pero yéndonos al fundamental de kata, significa literalmente fallar la marca, como si hubiera un arquero que tiene un objetivo que está marcado y él debe colocar la flecha justo en ese lugar. Colocarla, no importa cuántos centímetros, pero no colocarlo en la marca correcta es fallar. No importa cuántos centímetros se desvíe, debe colocarlo en la marca correcta, si no está en falla. Kata es no alcanzar la marca, no alcanzar la meta. Ese es el concepto de kata y es el concepto que utiliza esta palabra cuando hay este concepto bíblico dentro de la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, y vamos a ver un ejemplo, en Proverbios 19:2. Dice la palabra en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Uno pensaría leyendo esto así muy por encima que pues allí me está de pronto indicando que no es bueno o no es correcto o que puedas pecar contra Dios si apresuro mis pasos. Realmente lo que quiere decir ahí, ese proverbio, es una advertencia para no tomar decisiones apropiadas porque es probable que cata su camino, que pierda su camino. Allí lo que le está recomendando es que no pueden haber decisiones sin pensar y que la prisa trae el error, trae kata. Entonces allí queríamos hacer la analogía de cómo la Biblia utiliza esa palabra kata para el concepto de fallar y errar, y es la misma que utiliza para pecado, sobre todo en el Antiguo Testamento. Así pues, hermanos, en la Biblia el pecado es el incumplimiento de un objetivo. Ahora, ¿cuál es ese objetivo? La respuesta también está en Génesis. Por ejemplo, en el capítulo 1, 26 y 27, cada ser humano, eso está allí definido, es una imagen de Dios, un ser que representa al Creador en este mundo y es digno del respeto que esta condición representa. Eso está allí definido. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios con el objetivo de reflejar su gloria y ser representantes del Creador en este mundo. Hermanos, y teniendo este concepto nosotros y reflexionando en él y viendo lo que acontece en nuestro mundo hoy en día, es increíble pensar que hay quienes preferirían hoy en día vestir a una imagen en un altar religioso antes que una persona desprovista viviendo en la calle. Hay países con leyes donde se castiga a quien haga daño a los huevos de un ave en extinción, por ejemplo, o un ave especial, pero no se penaliza el aborto, un embrión humano. No hay respeto a la dignidad que representa la vida humana. La vida que tiene el reflejo y la semejanza de Dios. Y así, hermanos, en esta forma de ver el mundo, el pecado, de alguna manera, entonces, es una falta de amor a Dios y a los demás, al no tratarnos con el honor que se merecen. En los mandamientos dados, hermanos, al pueblo de Israel, nosotros podemos ver un reflejo de este concepto. La mitad de los mandamientos, de los 10 mandamientos, hacen referencia a las formas en que puedes fallar amando a Dios, para amar a Dios, y la otra mitad nombran las formas en que puedes fallar en amar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo resumió la ley en 2 grandes mandamientos. Eso está en Mateo 22, 36 al 40. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, hay un énfasis allí, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hay un vínculo estrecho entre amar a Dios primeramente y amar a las personas. Por eso, hermanos, en la Biblia, el pecado contra las personas es también pecado contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la mujer de Potifar y dice: ¿cómo voy a pecar contra Dios? La reacción de él. En la mente de José, no honrar a un ser humano hecho imagen de Dios es no amar a Dios.
Por tanto, hermanos, pecar es fallar en cumplir el objetivo para el cual fui creado, reflejar la imagen de Dios y representarle en este mundo. Pecamos mediante cualquier acción, hermanos, pensamiento o deseo que vaya en contra de la ley moral y el carácter de Dios. Teniendo este concepto bíblico del pecado, les invito a que consideremos este siguiente punto del bosquejo, que es la realidad del hombre pecador, sustentado en el concepto bíblico que acabamos de considerar. Viendo esto y tratando de hacer una conexión en nuestra experiencia y lo que acabamos de leer con respecto al concepto bíblico de pecado, siempre surgirá la pregunta: ¿por qué los seres humanos somos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan malos jueces para definir lo que es bueno y lo que es malo conforme al carácter de Dios, al carácter y a su ley moral? Ejemplo de eso, hermanos, nosotros lo podemos ver, y para poder tener una respuesta a preguntas como esta, en la descendencia de Adán, en el caso de la descendencia de Adán y Eva. Estos hermanos heredaron la tentación de definir el bien y el mal por su propia sabiduría, Caín y Abel. Pero ahora Caín en particular se enfrenta a una elección similar. Él está celoso y enojado porque Dios ha favorecido a su hermano Abel en su ofrenda de sacrificio, por lo que Dios, conocedor del corazón de Caín, le anima primeramente al decirle en Génesis 4:7 que él, si hace lo correcto, sería aceptado con agrado. Esto lo podemos ver en Génesis 4:7. Generalmente cuando tocamos este pasaje se pasa por alto este primer detalle. Dios le anima primeramente, viendo el corazón de Caín, y le dice, de alguna manera, literalmente, si haces lo correcto, serías aceptado con agrado. Posteriormente le hace una advertencia de que si no hace el bien, Cata, el pecado, está a la puerta para atacarlo como un león rugiente y que no se debe dejar dominar por él. Literalmente he hecho una traducción de lo que el versículo puntualmente dice allí. Versículo más adelante, hermanos, sabemos cuál fue la elección de Caín. Acabó con la vida de su hermano. Entonces, hermanos, el hombre falla ni siquiera por falta de oportunidad. El mismo Caín fue animado a cambiar de actitud y venir a Dios en arrepentimiento ante el pecado que ya estaba floreciendo en su corazón. El hombre falla por incapacidad. La Biblia nos enseña que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia hacia el autoengaño, es muy profundo. Está arraigado en nuestros deseos e impulsos egoístas y nos obligan a actuar para nuestros propios beneficios a expensas de los demás. Una importante referencia a la verdadera condición del hombre pecador podemos encontrarla en el versículo base que presentamos el día de hoy en Romanos 3:10 al 18. En ese versículo, Pablo une en un solo hilo, Romanos 3 del 10 al 18, une en un solo hilo una serie de citas del Antiguo Testamento que sancionan el carácter, la conversación y la conducta de todos los hombres. Vamos a dividir esa porción en tres partes para analizarla un poco más. Dice en la primera porción, que va de los versículos del 10 al 12, vamos a leerlo nuevamente. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa porción del 10 al 12 es una cita del Salmo 14, del 1 al 3, y el 53 también del 1 al 3. En múltiples ocasiones, como ustedes pueden apreciar, se emplean expresiones como ni aun uno, también la palabra todos, y esto se usa para mostrar la universalidad del pecado
y la rebelión de los seres humanos, judíos o gentiles. La universalidad. Por eso dice, no hay ni aún uno, no hace una particular acepción de raza o nación. No hay quien busque, dice también la palabra en esa porción. Este versículo implica con claridad, no hay quien busque. Eso implica con claridad en la palabra de Dios que las religiones falsas del mundo son intentos del hombre más para escapar de él que para buscarlo. Si la palabra de Dios nos dice, no hay quien busque. Dice también, se desviaron. El significado básico ahí de esa palabra, desviarse, es inclinarse en la dirección equivocada. Es el mismo concepto que podría usarse para describir, por ejemplo, un soldado que corre en la dirección equivocada y deserta. Todos los hombres están inclinados al dejar el camino de Dios de la misma manera, con esa analogía, y procurar el suyo propio. Seguidamente pasamos a la siguiente porción, que va del versículo 13 al 17, dice, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Aquel que tenga un corazón no regenerado, seguramente va a revelar con su boca la inmundicia que hay en su condición interior, tal como lo haría un sepulcro abierto. Usted solo imagínelo. Los versículos estos del 15 al 17 en particular son una cita de Isaías 59 del 7 al 8. El hombre pecador, hermanos, daña y destruye todo lo que toca. También hace puntual énfasis en esa porción. Y a su paso deja un rastro de dolor y sufrimiento. Hace poco me llamaba la atención, más me sorprendió a mí que el titular que leí por redes sociales, sobre una noticia en donde había sorpresas porque habían detectado, por ejemplo, en el monte Everest, que es el punto más alto conocido en la Tierra, en la superficie, encontraron caliza marina, algo de caliza marina, y encontraron algunos fósiles de algunas especies pequeñas marinas. Y el impacto era tal porque el resultado de ese hallazgo es inferir que algunas veces el Everest estuvo lleno de agua. Para nosotros eso no es de sorprender. Tenemos el diluvio. Hermanos, si ustedes, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho, una vez la llevé a Boquete, a Cerro Punta, ella quedó encantada con esos paisajes. La naturaleza también clama, hermanos, la naturaleza también está afectada por el pecado. Y si nosotros vemos algunos de estos paisajes bonitos, hermanos, usted ni siquiera está viendo una milésima parte de la belleza que era antes, porque lo que usted está viendo allí es vestigios de lo que fue el diluvio. Todo lo más bello que podamos ver es un vestigio de lo que fue el diluvio. Usted no tiene idea cómo era antes del diluvio todo lo que había aquí. Y fue afectado también por el pecado del hombre. Ahora, todo será renovado. Y tampoco sé que no tenemos idea de cómo será, porque no será una restauración. Todo será hecho nuevo. No tenemos una idea de cómo va a ser. No tenemos una referencia de cómo va a ser ese lugar. Y será mucho, mucho mejor. Finalmente, hermanos, en la última porción, que es el versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa expresión nosotros la podemos ver entonces en Salmo 36, 1. O sea, vemos que Pablo ha hecho en un hilo unas citas del Antiguo Testamento y todo con el énfasis y todo bien vinculado a la condición caída, pecadora del hombre. Y aquí dice un punto fundamental al final: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La verdadera condición espiritual del hombre, hermanos, no se puede ver con mejor claridad
que en la ausencia de la sumisión y reverencia que se le debe a Dios. El temor a Dios, conforme a principios bíblicos, siempre está asociado a dos cosas: a una sumisión ante su grandeza, un sobrecogimiento ante su grandeza y gloria, pero también terror por las consecuencias de transgredir su naturaleza santa. Esas dos cosas deben estar en este concepto de temor a Dios. No pueden estar una y la otra no. Hay reverencia, sí, pero también hay temor, terror ante las consecuencias de transgredir la naturaleza santa de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es ira, y su furor es fuego consumidor. Yo te pregunto, hermano, cuando vienes al culto, ¿vienes alguna vez con una carga de airarte con algún prójimo? ¿Sientes tu temor de Dios? ¿Haces cada cosa anuente que está frente a sus ojos? Yo le dejo esa reflexión en su corazón, hermanos, antes de pasar entonces al tercer y último punto del bosquejo, que dice: ¿cuál debe ser nuestra perspectiva luego de conocer esta verdad de la condición humana del hombre a la luz del concepto bíblico del pecado? Y para este punto yo me quiero valer de un pasaje muy revelador en cuanto a la perspectiva que nosotros como cristianos debemos tener sobre la realidad del pecado. Como digo, hay muchos conceptos que muchas personas pueden manejar con respecto al pecado, y quizás no sean uniformes, algunos más ligeros, otros más pegados a la verdad. Pero en esta porción, de la cual quisiera hacer uso en este punto, podemos ver algo muy revelador en cuanto a esa perspectiva que nosotros debemos tener con respecto a la realidad del pecado. Y es la que se encuentra en Génesis 20 y que narra este encuentro entre Abraham y Abimelec. Abraham y su familia eran nómadas. Ellos no vivían en un solo lugar, sino que se movían según la necesidad que ellos tenían de ir constantemente buscando lugares que tuvieran agua y pastos para alimentar a su ganado. Dice Génesis 21 que Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Chur, y entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Hermano, usted sabe que siendo extranjero, en tierra ajena, se puede estar en posición vulnerable. Nosotros no sabemos quién es la autoridad ahí y si nosotros somos del agrado de esa autoridad para estar en ese lugar. Así que tal vez por esa razón Abraham sintió la necesidad de hacer una alianza con el rey del lugar. Y entonces el nuevo rey, al verle, se siente atraído por la belleza de Sara. A Abraham ya le había pasado esto antes, en Egipto. Por miedo a que lo mataran, para quedarse con ella, Abraham volvió a decir, ya lo había hecho en Egipto, que era su hermana en lugar de su mujer. Dice la porción en Génesis 22, y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Debemos tener unos detalles en cuenta aquí en este momento, hermanos. Estamos hablando de una mujer de aproximadamente 90 años. Me imagino que el Señor de alguna manera le rejuveneció, le hizo atractiva, y también estamos hablando de una mujer que estaba por concebir al hijo de la promesa. Obviamente, Dios intervino en este momento. Hay una promesa en la que Abraham y Sara eran sujetos. Entonces eso lo podemos ver en Génesis 20, 3 al 5, y dice: pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, me llama mucho la atención cómo le llama en este momento, Señor. Estamos hablando de un rey impío. ¿Destruirás una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. En Génesis 20, del 6 al 8, entonces Dios le dijo en el sueño: yo sé
que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Hermanos, aquí Dios no solo salvó a Sara, sino también a Abimelech de cometer un grave error, un catá. El rey había tomado a Sara como concubina creyendo que podía, pero ella era casada, y si se hubiera unido a ella, le hubiera traído consecuencias negativas para su vida, graves. Pero Dios lo detuvo en su bondad antes del acto. ¿Cuántas veces, hermano, te ha detenido Dios de pecar contra tu prójimo y contra él sin que tú lo sepas? ¿Lo has considerado? Evitando en su gracia y amor una consecuencia muy grave y negativa en tu vida. Piénsalo, hermano. Génesis 20, de 9 al 10 dice: entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? Miren esta postura de este rey impío entonces contra Abraham. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosa que no debes hacer. Y Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: fue porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Hay una media verdad, le dijo, para justificación antes a Abimelech. Abraham y Sara, hermanos, habían hecho un pacto basado entonces en el miedo. Ellos se acercaron a este rey y querían formalizar un pacto, pero basado en el miedo, no en la confianza en Dios. Recordemos que ellos eran sujetos de una promesa muy importante. El rey estaba actuando, este rey impío, con integridad, pero era Abraham quien no había sido honesto. Qué vergonzoso debió haber sido que un impío actuara con más rectitud, en este caso, que un declarado justo y padre de la fe como Abraham. Lamentablemente, hermanos, esto se ve mucho en nuestros días y debemos cuidar mucho de nuestro testimonio. Inclusive un impío puede ser utilizado por Dios para ver nuestros pecados. Para resumir de alguna manera lo importante que podamos extraer de esta porción y de este pasaje para tener una referencia de esa perspectiva que debemos tener con respecto al pecado, podemos ver, hermanos, que pecado es pecado contra Dios y contra las personas. No importa las circunstancias o el grado de inocencia, si se sabía o no, toda inconformidad con el carácter de Dios o transgresión a su ley moral es pecado. Abimelech, a pesar de ser favorecido por Dios impidiendo su pecado, él lamenta el hecho. Posteriormente podemos leer que él ofrece hasta animales, dinero y tierra para habitar a Abraham y a Sara, y él necesitó también de las oraciones de Abraham. Hermanos, aun que él haya argumentado su inocencia, él reconoció la gravedad del pecado. Pecado es pecado, hermanos. Seria cosa es pecar contra Dios. Aún así, habiendo sido detenido por Dios, cosa que el propio Señor le argumenta, él busca favorecer a esta familia y le ofrece dinero, animales, tierra para habitar, e incluso necesita a Abimelech de la oración de Abraham. La ofensa del pecado, hermanos, no tiene el tamaño o gravedad que tú consideras que tienes. El tamaño o gravedad de una ofensa es el mismo
que el de la majestad del que es ofendido. Y en este caso, primeramente, es Dios. No hay ofensa pequeña. La ofensa tiene el tamaño de la majestad del ofendido. Y el primer ofendido en toda ofensa es Dios. No tomes a menos ningún pecado, hermano. El concepto bíblico de pecado, ya para concluir, haciendo un resumen de lo que hemos visto, es fallar al propósito para el cual fuimos creados. Fallar al propósito de representar a Dios en su semejanza en este mundo, siendo reflejos de Él y dando su gloria. Toda acción, hermano, pensamiento o deseo que sea en inconformidad al carácter de Dios, transgrediendo su ley moral, en perjuicio de nuestro prójimo o directamente contra Él, es pecado. El pecado es universal, judío o gentil. No hay justo ni a uno, dice la palabra. El hombre está totalmente incapacitado y opuesto a lo que es bueno espiritualmente. La verdadera condición espiritual del hombre, hermanos, no puede verse con mayor claridad cuando éste tiene ausencia de la reverencia que debe tener o del temor a Dios. El pecado, hermanos, debe ser expuesto y entregado a Dios para destrucción. No puede ser escondido, no puede ser ocultado. Debe ser escarnecido. Y el principal ejemplo que tenemos para saber esto es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Si tú tienes un pecado, hermano, no lo puedes ocultar. Debes entregarlo a Dios para ser destruido. Debemos procurar, hermanos, ver el pecado como Dios lo ve y no con nuestra medida. Si alguno en este lugar, hermano, viera el pecado en su plenitud como Dios lo ve, yo no tengo duda que estaría echado en ese piso, en este momento, clamando y gimiendo, aquí, en este momento, en este lugar. Si hubiera un reconocimiento del pecado como Dios lo ve en plenitud, estaríamos todos echados sobre este piso, clamando y gimiendo. El gran problema del pecado, hermanos, es estar destituidos de la gloria de Dios para la cual fuimos creados. Por lo tanto, todo el mundo es culpable ante Dios, incapaz de ser aceptado por Dios mediante ninguna obra. El problema del pecado, hermanos, no está en el infierno. Esa es la consecuencia. El problema, hermanos, está en no reflejar la gloria de Dios, en estar destituidos de la gloria de Dios. El problema no está en la consecuencia, en función de mi condición en el infierno. Es no cumplir la función para la cual fui creado. La justificación ante Dios se resuelve así puramente en la gracia gratuita de Dios y también dándole algo de esperanza a este mensaje que sabemos que es puntual hacia una condición caída que debemos reconocer, pero que en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios hay una solución que Él proveyó. La gracia gratuita de Dios por medio del Señor Jesucristo a todos puede ser recibida por nosotros como un don gratuito. Pero eso sí, hermanos, el Evangelio no excluye a nadie que no se excluya a sí mismo al negarse a apropiarse de la obra cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Repito, el Evangelio no excluye a nadie que no se excluya a sí mismo, negándose a apropiarse de la obra ya cumplida por el Señor Jesucristo. La mejor marca de justicia propia, la mejor marca, no va a permanecer delante de Dios. No es la mejor marca, es la marca que está en el centro. No alrededor, no muy cerca, no desviada, es la marca que fue dejada por Dios. Debemos vestir la justicia que Dios ha ordenado y que es introducida por su Hijo. Todos los hombres, hermanos, por igual, son bienvenidos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Él tiene un solo plan de salvación. En el Señor Jesucristo, hermanos, tenemos redención, justicia y propiciación delante de Dios. Les exhorto, hermanos, a que en todo momento y en todo lugar
consideremos nuestras vidas y ver el pecado de la manera en que Dios la ve. Que el Señor les bendiga esta mañana. Maranata, Cristo viene pronto, hermanos.